Eclesiastés capítulo número 5, vamos a leer los versículos del 11 al 13. Amén. ¿Lo tiene, amada iglesia? ¿Sí? Libro de Eclesiastés capítulo número 5, versículos del 11 al 13. Dice así la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Versículo 12, léalo por favor. Y en este versículo 13 vamos a concentrar la enseñanza y dice así, leámoslos todos por favor. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Le invito a cerrar sus ojos, mis amados hermanos. Vamos a orar en este tiempo para que sea nuestro Dios brindándonos la sabiduría para poder atender y atesorar el consejo de su palabra. Amén, mis hermanos. Amado Dios y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos estar en tus atrios, oh mi Dios. Gracias por permitirnos llegar con bien hasta tu casa de oración, mi Señor amado. Nos encontramos delante de ti, oh Señor. Bien es cierto, con un corazón necesitado, mi Señor. Necesitado de tu presencia, necesitado de tu palabra en nuestras vidas, mi Dios. Padre, quita todo pensamiento, Señor, que pueda distraernos, oh Padre mío, en este tiempo. Que nos permita, Señor, atesorar el consejo de tu palabra para nuestras vidas. Porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Que fluya dentro de nuestros corazones como fuente de agua viva, mi Señor, te lo pedimos. Damos la bienvenida a tu Espíritu Santo, oh Dios de la gloria, para que sea Él tomando control de principio a fin de cada enseñanza, aún en la parte superior, mi Dios mío, con nuestros niños, con nuestros adultos, con nuestros jóvenes, mi Señor amado. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, glorificado hoy, mañana y siempre, y tu nombre exaltado por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis santos hermanos, continuando con este lindo estudio del libro de Eclesiastés, la semana anterior habíamos visto cómo el rey Salomón, dentro de muchas facetas de su vida en las cuales él había podido experimentar y quería de pronto experimentar el gozo dentro de muchas acciones, había experimentado dentro de lo eclesial, dentro de lo filosófico, dentro de lo social, ¿sí? Dentro de la literatura. ¿Sí? El rey Salomón comienza indicando ya en los versículos números 8, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, nos decía el rey Salomón, no te maravilles, dándonos a entender que este tipo de situaciones, si bien es cierto, se presentan en ese tiempo y también se están presentando juntamente en nuestro tiempo. Y todo eso a causa de qué, decía el rey Salomón en el versículo, si usted va al versículo número 10, dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero. Y habíamos visto allá en el primer libro, en el primera de Timoteo capítulo 6, versículo 10, donde dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. Y por conclusión habíamos dicho, mis santos hermanos, que muchos por codiciar este dinero se habían extraviado de la fe. Muchos aquellos que codiciaban las riquezas, nos dice la palabra de Dios, que profesaban nuestra fe. Es decir, que creían en lo que usted cree en este momento, que creían en lo que nosotros creemos en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero a causa del amor al dinero, como lo enfatiza la Escritura, se habían extraviado de la fe. Y cuando decimos extraviarse de la fe, habíamos dicho, mis santos hermanos, que habían negado o habían perdido el rumbo que el Señor había trazado tanto para la iglesia en aquellos tiempos como para en nuestros tiempos. Hoy en día, habíamos visto, mis santos hermanos, muchos ministerios, muchas familias, muchas congregaciones, a causa del amor al dinero, se han perdido. Muchas familias hoy en día que han tenido muchas posesiones a causa de la codicia
se han visto separados padres, hijos, hermanos, familias enteras a causa de una mala repartición de herencia. Inclusive han llegado, mis santos hermanos, y en las noticias usted los puede ver, hasta el homicidio. Entonces, el amor al dinero, enfatiza la Biblia, el que ama el dinero no se saciará de dinero, ¿sí? Y el rey Salomón decía, todo esto es vanidad. Y nos daba un mensaje, y veíamos un mensaje muy precioso la vez pasada cuando decía, nosotros como cristianos, ¿sí?, debemos de recordar que el dinero no es malo, ¿sí? La Biblia lo enfatiza. El dinero no es malo porque el Señor mismo dice la palabra de Dios que es dueño del oro y de la plata, ¿sí? Lo que es malo es el amor al dinero. Y habíamos dicho que si en su momento el Señor nos bendice con posesiones y de pronto con bienes materiales y por qué no con dinero, habíamos dicho, mis amados hermanos, 3 aspectos importantes que nosotros no debemos de olvidar. Primero, que del Señor es todo lo que hay en la faz de la tierra. Él es el dueño de todo. Segundo aspecto que debemos de siempre recordar, mis santos hermanos, de Él proviene todo. Él es el que nos da las fuerzas para hacer las riquezas, los veíamos en el libro de Proverbios. No es con nuestras fuerzas, no es porque nosotros nos merecemos aquello o porque hemos trabajado por ello, sino porque el Señor tiene misericordia de nosotros y nos bendice por ello. Y como tercer aspecto importante habíamos dicho, mis santos hermanos, ¿sí? ¿Cuál era? A ver, ¿cuántos estuvieron aquí? Por hacer, ¿sí? Porque la palabra de Dios conseguirá y lo único que sobrevendrá a aquellos es la pobreza repentina. Más adelante veremos de qué pobreza está hablando la Biblia, ¿sí? Eso como breve introducción. Versículo número 11, léalo en su Biblia, mis santos hermanos. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que lo consumen. Léalo ahí. Ahí hace una pregunta la Biblia, dice, ¿qué bien pues tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Yo le hago una pregunta a mis santos hermanos. Aquella persona que posee bienes, aquella persona que posee bienes materiales, ¿sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué bien tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? ¿O qué satisfacción tendrá aquello? Es lo mismo la satisfacción que usted tiene al ver crecer a un hijo que al ver crecer de pronto sus bienes materiales. Pregunto. Yo creo, mis santos hermanos, que no es lo mismo. De pronto algo que usted se ha esforzado en el Señor, en construir, en laborar, usted puede tener una satisfacción de pronto como profesional, de pronto como padre. Va a ser muy diferente cuando el legado que usted presente a sus hijos en el Señor de sus frutos, la satisfacción que nosotros vayamos a tener, mis santos hermanos, yo creo que ha de ser incomparable. Dice la palabra de Dios, guía al niño por el buen camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de aquello. Hoy nosotros podemos ver y podemos dejar de pronto grandes de pronto herencia a nuestros niños. Y alguna vez lo dije, nosotros como padres estamos llamados a dejar herencia a nuestros hijos. De pronto si son bienes materiales, qué bueno, mis santos hermanos, no está mal, no es pecado. Si de pronto deja de pronto también una parte económica, qué bueno, ¿sí? Pero el mayor legado que usted y yo como padres podemos dejar a nuestros niños, mis santos hermanos, es el temor a nuestro Dios. Eso no se los va a quitar nadie. Eso va a perdurar siempre en sus corazones. Y aun cuando fuesen viejos, dice la palabra de Dios, no se apartarán de aquello. La diferencia entre una herencia y un legado es algo que la herencia de pronto se puede acabar, mis santos hermanos. La herencia es algo material, es algo que de pronto, si no se administra de la manera correcta, puede acabarse. Pero el legado que usted le da a sus hijos, eso permanece para siempre. Permanece
para siempre. Y a eso nos demuestra la Biblia. Qué bien tendrá el rico al ver fructificar sus herencias y no solo verlas. Pero si el legado que brinda a su familia no es bueno. Versículo número 12 dice, mis santos hermanos, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero el rico no lo deja dormir la abundancia. Y mire lo que dice el versículo 10, quisiera de pronto relacionarlo, mis santos hermanos. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Yo le hago una pregunta. Cuando la Biblia dice no se saciará, ¿qué nos está tratando de decir? Nunca, perfecto, nunca va a estar satisfecho de tener lo que tiene. Y siempre va a anhelar más y más. Y dice la palabra de Dios, no va a anhelar la paz, no va a anhelar de pronto el estar bien con su prójimo, o con su esposo, con sus hijos. Dice la palabra de Dios que el que ama el dinero no se saciará del dinero. Y si usted lee el versículo 12, dulce es el sueño del trabajador, ¿sí? Coma mucho o coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Por qué no le deja dormir la abundancia, mis santos hermanos? Aquella persona que por el transcurso de la vida presenta ese afán o ese amor al dinero, lo único que desea es más dinero y no lo deja dormir, la palabra de Dios lo dice, por causa y el temor de perderlo. Por eso no duerme bien. Dice la palabra de Dios, el trabajador duerme bien, coma mucho o coma poco. Es decir, un jornalero va a realizar su día de trabajo, labra la tierra, cosecha y después de 15 días tiene su paga. Y dice la palabra de Dios, ese hombre, si administra bien su dinero, si no es codicioso, duerme bien. Dice la palabra de Dios, coma mucho o coma poco. Es decir, la palabra de Dios ahí nos está dando una clave esencial, ¿sí? Ese jornalero de pronto puede ser un buen administrador de su dinero. Y es a lo que nos manda la Biblia y lo vimos la semana pasada, ¿sí? El dinero tiene una relación estrecha, nos dice la Biblia, con el carácter del cristiano, ¿sí? Con el carácter del cristiano. Y cómo usted administre su dinero, esa bendición económica va a representar una bendición para su vida o una maldición para su vida. Si usted es un buen administrador, si nosotros somos buenos administradores del dinero que el Señor nos da, nosotros los vamos a prosperar, a fructificar, a multiplicar, que es lo que nos manda el Señor. Pero si somos malos administradores, si derrochamos lo que el Señor nos da, el Señor parará ahí. ¿Por qué? Porque existe un peligro, el cual lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y avanzando en el versículo 13, mis santos hermanos, que es donde deseamos concentrar la enseñanza, dice el versículo 13, hay un mal, subraya esa palabra, hay un mal doloroso. Oiga, yo creo que hay una diferencia entre un mal y un mal doloroso, es decir, un mal elevado al cuadrado, diría yo, ¿verdad? Dice, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, es decir, que he visto en la faz de la tierra. Las riquezas, escúchese bien, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Es decir, mis amados hermanos, que guardar dinero es malo, pregunto. ¿Guardar dinero es malo? No estamos muy seguros de la respuesta. Les pregunto, ¿guardar dinero es malo? Por supuesto que no. Si usted tiene su cuenta de ahorro, trabaja honradamente,
su salario lo tiene y le da la posibilidad de ahorrar. Hay un dicho en lo secular que dice, hay que guardar pan para mayo, ¿verdad? Usted es previsivo, es la palabra, previsivo, ¿sí? Y ahorra. Y si tiene la posibilidad de hacerlo, gloria a Dios, sígalo haciendo, porque eso es una buena cultura. Inclusive en economía se enseña de que el país que no ahorra, que no tiene su PIB establecido, está destinado a la hiperinflación, ¿sí? Entonces dice la palabra de Dios, hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas para su propio mal. Mis amados hermanos, es evidente que las personas que aman el dinero, las personas que aman ese poder adquisitivo mal adquirido, las riquezas son un enemigo, escúchese bien, un enemigo silencioso de la fe. Lo pudimos apreciar la vez pasada cuando leímos 1 de Timoteo 6:10, cuando dice la palabra de Dios que muchos por codiciar las riquezas se apartaron de ¿qué cosa dice la palabra de Dios? De la fe. Entonces, mis amados hermanos, las riquezas que se atesoran entran sigilosamente en la vida del cristiano, como usted no tiene idea. Y hay un peligro que la Biblia narra y que la Biblia nos enseña hoy en día acerca del amor a las riquezas. Dice la palabra de Dios que raíz de todos los males lo es. ¿Qué peligro nos enseñan las riquezas? ¿O qué peligro hay en atesorar las riquezas, mis santos hermanos? Lo vamos a ver a continuación. El versículo 13 lo dice, hay un mal doloroso. Hay un mal, mis amados hermanos, en atesorar para nosotros mismos. Y lo peor de todo, mis santos hermanos, es que hay dos males que no están escondidos, sino que están latentes a la luz de todos. Y lo peor de todo, mis santos hermanos, es que cuando usted camina, cuando ve y no ve. El primer mal que narra la Biblia, mis santos hermanos, acerca del peligro que representan las riquezas para el pueblo cristiano que no sabe administrarlas, es la siguiente. Anote si ha traído una pluma y lápiz. El primer peligro que narra la iglesia, las riquezas, atesorarlas, es que no nos deja ver. Nos hace ciegos. ¿A qué cosa? A la necesidad de su prójimo. Y hay una parábola espectacular, mis amados hermanos, en la Biblia, que el Señor Jesucristo la narra en el libro de Lucas. Acompáñeme, por favor, al libro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 y 31. Esta parábola que nos enseña el Señor Jesús es fabulosa y muchos la saben. Lucas capítulo 16, versículos de 19 al 31. Vamos a ver, ¿qué dice el título de esa porción bíblica? El rico y Lázaro. De entrada, ¿qué puede usted presenciar ahí en el título? Que hay dos personas, ¿verdad? Hay dos seres. La Biblia se reserva el nombre de uno, pero da el nombre del otro, Lázaro, porque en él se va a enfrascar la enseñanza. Y dice el versículo 19 de la siguiente manera, escúchese bien. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Esplendidez dice, ¿verdad? Esplendidez. Hasta ahí, mis santos hermanos, la Biblia identifica a este varón como un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. En la antigüedad, mis santos hermanos, o en los tiempos de Jesús, la
muestra de riquezas representaba para el judío una señal de bendición de los cielos. Y por ende se le era complicado o difícil siquiera mirar a un mendigo, que era totalmente lo contrario. Es decir, ¿se acuerda usted cuando estamos estudiando el libro, cuando estudiamos el libro de... Me tocó dar una prédica allí en Bastión, en la Flor de Bastión, y topamos el tema de la esposa de Abraham. Y decíamos que en los tiempos de Abraham, el solo hecho de que una mujer fuese estéril era sinónimo del rechazo de la bendición del Señor. Y aquella mujer que era próspera en su vientre, es decir, que tenía muchos hijos, representaba la bendición y el favor de Dios para aquella mujer y por ende para su descendencia. Asócielo con la riqueza. Si un hombre era rico o tenía muchas posesiones, para el judío de ese tiempo representaba que ese hombre tenía el favor de Dios y contaba con la aprobación de Dios. Todo lo contrario con el mendigo, que para el judío representaba la miseria y el pecado de aquel hombre, y por ende se encontraba apartado del favor de Dios. Y dice la Biblia que este hombre riquísimo se vestía de lino y de púrpura. El púrpura para ese tiempo era señal solamente de realeza, y el lino era representación de opulencia. Por eso dice la Biblia que este era un hombre rico, porque era de la realeza y vivía en palacios. Y dice la Biblia que cada día comía ¿con qué cosa? Con esplendidez. Hasta ahí usted se puede apreciar la magnitud del poder económico que tenía este varón. Pregunto yo, en nuestros días, ¿podríamos vivir todos los días haciendo banquetes con opulencia? ¿Ah? En nuestros días. Si de pronto cuando hay la fiesta de cumpleaños de nuestros hijos, usted hace bien bonito, ¿verdad? Organiza su casa, de pronto ya va preveyendo que tal fecha es el cumpleaños de su niño, de su esposo, de su esposa, y ya va ahorrando su dinerito, y llega el momento y ahí usted ya tiene su banquete, ¿verdad? De pronto invierte y se le va un X cantidad de dinero, asumiendo que todo eso usted lo haga todos los benditos días. ¿Usted podrá sobrevivir económicamente? Difícilmente, mis santos hermanos. Pero dice la Biblia que este hombre lo hacía todos los días. Versículo número 20. Había también, escúchese bien, había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de, ¿qué dice la palabra de Dios? De llagas. Ahora, imagínese, una cosa es ser pobre, una cosa de pronto es ser mendigo, pero quizás con un estado de salud aceptable. Pero imagínese el estado de este varón. Aparte de ser mendigo, aparte de estar de pronto harapiento con su vestimenta totalmente degradada, dice la palabra de Dios que estaba cubierto de llagas. Y nótese lo que dice en el versículo después, dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Hay algo especial que nos narra la Biblia ahí. Dice, y ansiaba. ¿Qué nos está tratando de decir la palabra de Dios? Que el rico era generoso con él, que el rico le daba de comer. No. Porque dice la palabra de Dios, y él ansiaba, anhelaba comer de las migajas que caían de la mesa del rico, mis santos hermanos. Imagínese el estado calamitoso de este varón, de Lázaro. Un hombre pobre, un hombre sumamente humilde, un hombre que estaba, dice la palabra de Dios, echado a la puerta de la casa de aquel varón. Muchos historiadores y de pronto comentaristas de la palabra de Dios dicen que este no era cualquier mendigo.
Dicen o atribuyen a que para que esté en la casa, al pie de la casa de este hombre rico, era algún familiar que por una o veo X razón fue echado de la casa de aquel varón. Por eso se le permitía estar a la puerta de la casa del rico. Por eso se le permitía estar ahí. Pero la palabra de Dios dice que ansiaba. Es decir, que nunca se le dio ni siquiera un plato de comida a este varón. Porque él ansiaba, anhelaba comer lo que caía aún de la mesa del rico. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Versículo 21. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Oiga, qué estado para más deplorable de aquel varón. Pero mire lo que narra la Biblia y cómo lo compara. Y eso es algo y la lección que hoy en día el Señor nos puede brindar en esta noche. Versículo 22. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que me moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Mi amado hermano, le hago una pregunta. ¿Usted cree cuántas veces el hombre rico salió por la puerta de su casa y vio a Lázaro postrado en el pórtico? Me imagino que ha de haber salido muchas veces al día. Pasaba, salía y lo veía ahí sentado. Entraba y lo veía ahí sentado. ¿Lo vio o no lo vio sentado? Por supuesto que sí. Pero vio y alcanzó a ver la necesidad que tenía este hermano o este varón. Nunca la vio. Nunca la vio. Porque no tuvo compasión de él. Porque dice la palabra de Dios que murió el rico y murió Lázaro. Y Lázaro fue llevado al seno de Abraham. Y el rico fue llevado a tormentos, dice la palabra de Dios. Mi amado hermano, las riquezas o el amor a las riquezas, para ser mucho más específico, el estar enamorado de las riquezas, no te dejan ver o no nos dejan ver la necesidad que tienes al lado tuyo. Más aún la necesidad que tiene tu hermano o tu prójimo. Porque nos enceguecen y quieren hacernos ver que todo está bien. O de pronto despreocuparnos de la necesidad que tiene uno u otro o aquel hermano. Y la misericordia que el Señor nos tiene, nosotros no las tenemos con los demás. Ese es el peligro, el primer y gran peligro que tiene el amor a las riquezas. Nos enceguecen y no nos dejan ver más allá la necesidad que tenemos al lado. El pobre Lázaro, a través de la muerte, él alcanzó la victoria, porque aquí padeció. Aquí dice la palabra de Dios que era un mendigo. Aquí dice la palabra de Dios que su cuerpo estaba lleno de llagas y que los perros lamían sus llagas. Y que él ansiaba saciarse de la comida que caía de la mesa del rico. Ustedes se imaginan, amados hermanos, el estado de pobreza de este señor. El estado de necesidad que tenía Lázaro. ¿Aquel rico hizo conciencia de su prójimo? Definitivamente que no. ¿Qué le costaba salir a la puerta de su casa
Porque dice la palabra que estaba a la puerta de la casa del rico. ¿Le costaba acaso salir? Ahí está Lázaro. Pásenle un plato de comida. Uno ropa, no sé, vístanlo. Le costaba algo, si le sobraba. Hacía mucho. Pero para el mendigo era algo grande y valioso. Pero eso no vio el rico. El mendigo aquí vivió pobrezas, pero a través de la muerte alcanzó, dice la palabra de Dios, el paraíso y la gloria de nuestro Dios. Ojo, y no estoy diciendo de que el Señor nos mande a ser pobres o actuar como pobres. Ese no es el mensaje. Sino que Lázaro en su estado jamás renegó de cómo estaba. Ese sí es el mensaje, amados hermanos. En su estado de pobreza, llámese como se llame, mis santos hermanos. Lázaro era pobre económicamente. Lázaro no tenía posesiones. Pero Lázaro en su interior y espiritualmente era un hombre multimillonario. Porque en fe sabía en quién había creído. Porque en fe su Padre Celestial lo estaba sustentando en amor y justicia. Porque él creía en lo que Dios le había prometido. Y eso se vio cumplido, mis santos hermanos, cuando él murió. Dice la palabra de Dios que fue llevado por los ángeles. Oiga, qué precioso, mis amados hermanos. Imagínese usted ser llevado por los ángeles. Yo he escuchado testimonios que a veces muchos de pronto han tenido un momento de que se han muerto por 3, 4, 5 minutos. Y dice que ven un túnel largo, brillante y espacioso. Imagínese que usted entrar por ese túnel y de cómo usted se haya mantenido en fe aquí en la tierra. Lo estén esperando ángeles y digan: ven, mi hermano, vamos a la presencia de mi Señor. Oiga, qué maravilloso. Pero imagínese si usted abre sus ojos y se encuentra en un lugar de tormento. ¡Uy, bendito Padre! Dios me libre. Mis santos hermanos, definitivamente hay un peligro que representan las riquezas aquí en la tierra. El segundo aspecto que nos manda la Biblia, o el segundo peligro que nos representa las riquezas como cristianos en nuestras vidas, de poseerlas y no saber administrarlas, mis santos hermanos, es el que nos hace insensatos, nos hace necios. Hay otra parábola espectacular que el Señor anuncia a dos hermanos. Está en el mismo libro de Lucas, capítulo 12, versículos 13 al 21. ¿Cuántos estamos aprendiendo de la palabra de Dios? Amén. ¿Sí? Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21. Permítanme buscarlo a mí también, mis santos hermanos. Ya, ahí está. ¿Lo tenemos? ¿Qué dice ahí el título? El rico insensato. Dice la palabra de Dios, versículo número 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Repito, le dijo uno de la multitud, es decir, que el Señor Jesús estaba en una multitud, estaba predicando, y se acerca un hombre
y aprovecha la oportunidad para ser intermediario a Jesús para que le resuelva su problema familiar. Y le dice: maestro, dile a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mis amados hermanos, para hacer un poco de introducción a este versículo, en los tiempos de Jesús, usted sabe que siempre el hermano o el hijo varón primogénito tenía la doble porción de la herencia del padre. ¿Sí? Es por eso que este hermano, la Biblia no dice si es mayor o menor, posiblemente sea el menor. Tampoco nos dice cuál de los dos era el codicioso, pero este varón se acerca y le dice: Señor, maestro, rabí, dile a mi hermano que me dé mi herencia. Y dice el Señor, le contesta muy sabiamente y le dice: mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Lo que le está diciendo el Señor, le dice: ¿qué tengo que ver yo en el problema familiar que tú tienes? Eso es lo que le está tratando de decir el Señor Jesús. ¿Por qué no van donde los sacerdotes? ¿Por qué no van donde los maestros de la ley, que son ellos los que están puestos para este tipo de situaciones? Yo no. Es lo que le dice el Señor. Y dice, y mire, pero lo más importante es lo que hace el Señor. No desaprovecha este tipo de situaciones para dar un mensaje, y lo da de la siguiente manera, con una parábola espectacular. Mire lo que dice. Y les dijo: mirad y guardaos de toda, ¿qué dice ahí? Avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Oiga, qué preciosa palabra que le da el Señor. Dice el Señor: mirad, es decir, apercíbete, cuídate, le dice el Señor, de la avaricia. Es decir, el Señor, que ve nuestros corazones, sabía y pudo ver que en uno de los dos había avaricia, porque si no, no le hubiera dicho esta palabra. Cuídate de la avaricia. ¿Por qué? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y ahí da la enseñanza el Señor. Y mire lo que dice. También les refirió una parábola diciendo, escúchese bien, la heredad, es decir, la pertenencia, la posesión de un hombre rico, había producido mucho. Cuando la Biblia dice producido, es decir, que este varón era abundantemente bendecido, prosperado en todo lo que hacía. Es decir, que si ese hombre iba caminando y tiraba una semilla, le salía un árbol y de ese árbol le salían un sinnúmero de frutos. Su tierra era deseable, su casa era acomodadísima, porque dice la palabra de Dios, la heredad de un hombre rico había prosperado mucho. Pregunto yo, ¿cuántos quieren ese tipo de heredad? ¿Cuántos quieren ser prosperados mucho? Yo quiero ser prosperado mucho. Usted no quiere ser prosperado, hermano. Usted no quiere ser próspero. Yo creo que todos deseamos ser prósperos. Yo creo que si el Señor nos da la oportunidad de pronto estar en una mejor posición o en un mejor trabajo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que ese no sea el motivo de nuestro vivir. Que ese no sea el motivo o el afán de sentirnos vivos, sino esta bendita palabra, mis santos hermanos. ¿Sí? Dice la palabra de Dios. ¿Por dónde iban mis santos hermanos? Porque ya, 16 dice, ¿no?
Íbamos al 17, ¿no? Perfecto. Dice, mire lo que dice. Y él pensaba dentro de sí diciendo, mire, escúchese bien mis amados hermanos y subráyelo. Dice, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar, dice ahí, mis frutos. Hasta cierto punto la pregunta que se hace este varón a sí mismo es lógica. Dice la palabra de Dios un versículo antes que su heredad había prosperado mucho. Y al versículo siguiente les dice, ¿qué haré? No tengo dónde guardar toda mi heredad. ¿Qué usted aprecia en esos dos versículos, mis santos hermanos? ¿Qué le dice la Biblia en esos dos versículos? ¿Se acuerda cuando vimos la semana pasada los 3 aspectos que el cristiano no debe de olvidar cuando es bendecido? Primero, que el Señor es dueño de todo. Segundo, que de Él proviene todo. Y Él le da la fuerza para hacer riquezas. Pero mire lo que dice este rico insensato. ¿Qué haré? Porque no tengo dónde guardar, subraye, todos mis frutos. Pregunto, ¿de quién eran los frutos? ¿De quién son los frutos? De Dios, mis santos hermanos. Él dice la palabra de Dios que nos da la fuerza para hacer riquezas. Pero este rico insensato decía, no tengo dónde guardar mis frutos. Si ve la diferencia, si capta lo que el Señor nos quiere enseñar hoy en día. ¿Qué hace un cristiano bendecido, mis santos hermanos? Señor, me saqué la lotería. Gloria a Dios, no lo esperaba, Padre, no lo busqué, pero fui bendecido de esa manera. Señor, te doy gracias porque tú me la diste. Tú fuiste, Señor, la causa de mi bendición. Yo no soy merecido de aquello, Señor. Aparto lo que es tuyo, doy lo que es tuyo y el resto dame la sabiduría para administrarlo, porque yo no la tengo. Eso hace un buen cristiano, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios, me saco la lotería, ¿doy gracias a Dios? No. Me olvido del cristianismo, me aparto. Señor, es que ya tú sabes que ya tengo que administrar lo que tú me diste. Tengo que administrar mi negocio, tengo que administrar mis bienes. Tengo que administrar esto, lo otro y lo de acá. ¿Y dónde voy a guardar todo lo que tú me has dado? Todo lo que yo he hecho. Bajo ningún concepto, mis santos hermanos. Usted y yo debemos de guardar y grabar esos 3 principios en nuestros corazones siempre. Haya bendición o no haya bendición en nuestras vidas. Haya poder adquisitivo en nosotros o no haya poder adquisitivo en nosotros. Seamos bendecidos material o económicamente, gloria a Dios. Y así haya solamente agua helada en la nevera, gloria a Dios, mis santos hermanos. Porque ahí se ve la fidelidad del cristiano. Ahí se ve cuando el cristiano verdaderamente da los frutos del Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y dice la palabra de Dios, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Imagínese la vanagloria y la insensatez de este rico insensato, valga la redundancia. No tenía dónde guardar sus frutos. No sabía qué hacer con tanta abundancia que tenía en su vida. Y mire lo que se le ocurre a este rico insensato. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Es decir, mis santos hermanos, lo que está diciendo aquel varón es que lo que tengo ya no me alcanza dónde ponerlo.
Lo voy a derribar y voy a construir uno mayor para que toda mi riqueza, toda mi opulencia se vea bien guardada. Pregunto yo, ¿quién le aseguraba a este varón que la siguiente semana o a la siguiente cosecha el mismo rendimiento de la tierra iba a ser la misma? Nadie. ¿Quién le aseguraba a este varón que el día de mañana su casa no se iba a caer? Nadie. La única certeza que tenía este varón era la certeza que le podían brindar las posesiones y las riquezas que él tenía en ese momento. Es que cuando uno tiene, mis amados hermanos, una cuenta bastante gruesa, uno se siente como pechugón, uno se siente como chútica. Así, en cierta ocasión, me dieron una liquidación de un trabajo, mis santos hermanos. Y fue una liquidación que yo no esperaba. Y fue bastante jugosa, bastante jugosa. Di mi parte a la iglesia. Y bueno, yo andaba como pechugón en fiesta, mis santos hermanos. Pero solamente le hago como para que usted tenga el ejemplo, ¿no? No es que... Pero me sentía así, seguro de lo que estaba. Pero cuando ya esa pechuguita se fue... Ya mismo me caigo. Mis santos hermanos, entonces ahí vi, Señor, papito lindo, no, venga, para acá vamos otra vez. ¿Sí? Entonces, mis santos hermanos, cuando hay ¿cómo podríamos decirlo? Ese respaldo bancario, cuando hay ese respaldo financiero detrás suyo, hermano, vengan los problemas, vengan. Usted los espera así, vea. Sobrado así. Venga, si hay cómo responder. Se le enferma el niño, la cuenta de la clínica, hay cómo responder. Pero cuando solamente hay oración, ¿cómo responde ahí? ¿Ah? Cuando usted ora 2, 3 de la mañana y su niño que le vuela en fiebre, vómito y diarrea, ¿cómo responde ahí? Y usted no tiene ni un centavo. Esa es la dependencia que el Señor quiere demostrar. Y quiere que su pueblo tenga, mis santos hermanos. No una dependencia bancaria, no una dependencia de sus fuerzas, sino una dependencia de Él. Y de eso se trata este mensaje, mis santos hermanos. Las riquezas no son malas, el dinero no es malo. Sí, dice la palabra de Dios, que el amor al dinero es malo. Y ese amor al dinero, mis santos hermanos, ha hecho que mucho pueblo cristiano hoy en día pierda el rumbo. Ha hecho que mucho pueblo cristiano mire por encima del hombro al hermano que tiene al lado. Ha hecho que mucho pueblo cristiano hoy en día tenga sus esperanzas en un medio de transporte o en una chequera gruesa. Mas no en lo que dice la palabra de Dios. Este rico decía, derribaré lo que tengo y voy a construir un granero más grande para poner toda mi riqueza. Ese rico insensato tenía su fe y sus fuerzas en todo lo que poseía materialmente. Segundo peligro que representan las riquezas para nuestras vidas, amado hermano. Si no las sabemos administrar, si atesoramos más las riquezas que a esta palabra bendita, corremos el riesgo de volvernos insensatos y necios para con Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 19. Y diré a mi alma, oiga, mire cómo este rico se habla a sí mismo. Mire cómo este rico se envanece en lo que tiene y lo que lo ha logrado conseguir. Dice, y diré a mi alma,
muchos bienes tienes. Oiga, qué tremendo. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Qué aprecia usted en ese Señor? Ya lo he conseguido todo, ¿verdad? Siéntate a gozar. La jubilación. Ya hice lo que tenía que hacer. Ahora sí, relax. Eso está diciendo este caballero. Tengo mucho. Todo lo he conseguido, alma mía. Reposa. Come y bebe. Porque ya has trabajado suficiente. Cuando el Señor dijo, mi Padre aún hoy trabaja. Mi Padre aún hoy trabaja, decía Jesucristo. Y mire la respuesta que le da el Señor en esta parábola. Oiga, es tremendo. Pero Dios dijo, ¿qué le dice ahí? Necio. Necio. Y mire, he tratado de buscar un significado a esta palabra, y se refiere a aquellas personas que de pronto no hacen o dejan de hacer lo que tienen que hacer. Y dice la palabra de Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de qué te servirá? Terrible, mis amados hermanos. Terrible. Un hombre que la Biblia no dice cómo ha conseguido cómo consiguió su fortuna o su herencia. Pero dice la palabra que este señor era rico en posesiones materiales. Toda su fuerza, todo su empeño, todo su vigor estaba basado en eso. Y dice el Señor, ¿de qué te sirve? Le dice el Señor, necio, ¿de qué te sirven todos tus bienes conmigo? Si yo soy el que te he dado. ¿De qué te sirven todos tus bienes? ¿De qué te sirve tu trabajo conmigo a la hora de servirme? ¿De qué te sirve lo que tienes cuando estamos a solas, tú y yo? Cuando lo único que yo quiero, dice el Señor, es tu corazón. Este rico, mis santos hermanos, insensato, apartó todo lo que tenía, en especial su corazón, del Señor, y se envaneció con lo que tenía para sí. ¿De qué le sirvió? ¿De qué nos sirve ahora, amado pueblo, el poseer este tipo de situaciones en nuestras vidas? La Biblia nos da un mensaje claro del peligro de las riquezas y de lo que éstas representan en nuestras vidas. Pero ¿cómo usted y yo debemos de manejar esta situación, mis amados hermanos? Acompáñenme por favor en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5. La Biblia nos da un mensaje claro de cómo el cristiano, mis amados hermanos, debe proceder
estando en riqueza o estando del otro lado. Mire lo que dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 13, versículo 5. ¿Lo tiene? Leámoslo todos a una sola voz. 1, 2, 3. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Cómo debería ser nuestra actitud, mis santos hermanos? Nuestra respuesta como cristianos ante este tipo de situaciones, ante el peligro que representan las riquezas para nuestra fe en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios, sea vuestras costumbres, es decir, sea vuestro proceder, sea vuestra manera de vivir, es lo que está diciendo la Biblia, sin avaricia. ¿Lo tiene? Mire, y hay algo, y estas palabras que vienen son, diría yo, son como un golpe a nuestro corazón. Dice así, ¿qué dice ahí? Contentos con lo que tenéis ahora. Subraya esas palabras, mis santos hermanos. Contentos con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos estamos contentos con lo que tenemos ahora? Seguro. Seguro, mi hermano. Eso no es un tema para que de pronto aquí lo resolvamos, sino usted en la intimidad con su Padre Celestial. A veces hay ocasiones en que de pronto nos pasa algo que remece nuestras costumbres o nuestra manera de vivir de forma espiritual y hace que no estemos satisfechos con lo que hemos obtenido. Y a veces las quejas son allá arriba. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, si yo hago esto? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo? ¿Por qué, Señor, si estoy en tus caminos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y más por qué. Cuando el Señor nos dice, y aquí está la respuesta, mis santos hermanos, subráyelo, enmárquelo, mándelo a hacer una gigantografía y cuélguelo en su casa. Contentos con lo que tenéis ahora. Hoy podremos estar pasando necesidades, amado hermano. Sí. Yo creo que cada uno de nosotros las hemos pasado en mayor o en menor proporción, pero las hemos pasado. Que las vamos a seguir pasando, solo Dios sabe. Pero si vienen, gloria a Dios, yo estoy contento con lo que el Señor me tiene aquí en esta tierra. Porque llegará un día, mis santos hermanos, en que usted y yo y todos los que tememos y hacemos la voluntad de nuestro Dios, nos encontraremos allá arriba en el eterno y recibiremos la recompensa, la corona de vida que el Señor nos ha dado. Y disfrutaremos, dice la palabra de Dios, de calles de oro, de mar de cristal, donde Él enjugará nuestras lágrimas y no habrá más llanto, dice la palabra de Dios. Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor, mis amados hermanos. Y culmina este versículo diciendo, mis amados hermanos, es por eso que yo le digo, enmárquelo, póngale un cuadrito bien bonito, que se vea bien llamativo. Dice, ¿qué dice ahí? Las tres últimas palabras, la última parte, ¿qué dice? No te desampararé, ni te dejaré. Léalo una vez más, pero léalo fuerte. Créalo, mis santos hermanos. No te desampararé, ni te dejaré. Que ese sea un grito de guerra para nosotros, mis santos hermanos. Los ejércitos, cuando de pronto se enfrentaban en la batalla, tenían un grito de guerra.
que hacían que de pronto que los soldados se animen, cuando de pronto cuando uno canta el himno nacional y usted ve a la selección cantando el himno, usted se pone, el pecho se le infla, no sé, se enorgullece, ¿sí o no? Más aún cuando gana. Que este sea, mis santos hermanos, un motivo más para hincharnos, no de pronto de orgullo de nuestra selección, sino de creernos hijos verdaderos del Dios Altísimo. De creernos hijos bendecidos del Dios Altísimo, mis santos hermanos. De creerle a Dios cuando le ha dicho y nos ha dicho: no te dejaré, no te dejaré, iglesia, no te dejaré y no te desampararé. Cuando usted y yo, mis amados hermanos, le creamos a esa palabra, habrá mucho pueblo en victoria. Y cuando estemos en victoria, no te olvides de quién te puso ahí. Hoy podemos estar quizás medios cabizbajos, medios manclenques, pero aún seguimos en la batalla. La batalla no se ha terminado, iglesia. La batalla está ahí y estás dentro del campo de batalla. Y la batalla no es con tu prójimo. La batalla no es con el esposo, no es con la esposa. La batalla no es con los hijos. ¿Con quién es la batalla? Dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra ¿qué? Carne ni sangre. Es decir, no es contra mi hermano. Dice la palabra de Dios, es contra huestes y potestades de maldad. Contra ellos, hermano, desate todo su enojo. Contra ellos desate toda su ira espiritual. Y mientras tanto, manténgase firme. Mantengámonos firmes en esa palabra bendita que es el Señor. Amén, iglesia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial, mis santos hermanos. Que el Señor habla nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Cierra sus ojitos, vamos a orar. Padre, Señor, te doy gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido estar, Señor. Gracias por darme este privilegio inmenso, Señor,